Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Bienvenidos al programa El Buen Pastor. La voz del arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, en Koinonia Radio. Comparte esta hora con nuestro pastor y primera autoridad eclesial en la Arquidiócesis de Tijuana. Bienvenidos. Esto es el programa El Buen Pastor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa El Buen Pastor. Gracias por estar con nosotros un miércoles más. El día de hoy es 11 de mayo del año 2016. Saludamos y felicitamos todavía a todas las mamás que nos escuchan y también oramos por aquellas que ya se nos han adelantado. Gracias por estar con nosotros. Soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Estamos completamente en vivo, son las 8:05. El señor arzobispo metropolitano, don Rafael Romo Muñoz, ya está con nosotros. Así que le invito a que hagas ya sus llamadas telefónicas al 608-3652, recordándoles que ustedes hacen posible el programa con sus preguntas en los bloques tercero y cuarto, así que le esperamos con sus llamaditas, saludos, felicitaciones, lo que usted quiera. También si quiere poner en oración a su mamá, usted misma, lo que guste, sus comentarios siempre son muy bien recibidos. Saludamos pues a don Rafael Romo Muñoz, que ya está en esa mesa de trabajo y seguramente compartiremos cosas muy interesantes el día de hoy. Señor, muy buenas noches. Buenas noches, Lulú, y buenas noches a todos los buenos amigos que nos siguen por la radio, por Radio 800, como también por internet en muchas partes. Buenas noches y bienvenidos. Así es, les invitamos a que usted, si solamente nos escucha a través de radio, puede darse una vueltecita a nuestro sitio en internet, tjcatólico.com, y ahí conoce a los colaboradores y también va a poder conocer las cápsulas que les presentamos con imagen y conocer también los rostros de quienes dirigimos algunos de los programas y, por supuesto, a don Rafael Romo Muñoz, nuestro arzobispo en esta iglesia particular de Tijuana. Vamos dando inicio pues a este programa, como es costumbre, con la agenda de don Rafael Romo Muñoz. Adelante, Jesús. Este es el trabajo pastoral de esta semana del señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. El buen pastor, el buen pastor, el buen pastor. Adelante, señor, su agenda, ¿cómo ha estado su trabajo? No, muchísimas gracias. Sí, en estos 8 días de trabajo, a partir pues del jueves día 5, aquí estuvimos el miércoles 4 por la noche, un jueves normal, un trabajo normal que concluye como algo particular con la Comisión Diocesana de Pastoral, que la tenemos en la noche todos los primeros jueves de mes, y es pues muy interesante porque yo les he comentado a ustedes desde siempre en estos encuentros, de esos foros o instrumentos o medios con los que el obispo se vale para poder llevar adelante la vida de la diócesis, aquí en este caso arquidiócesis, y uno de estos organismos es la Comisión Diocesana de Pastoral. Aquí es diocesana, es comisión, porque entran. Es un momento realmente como lo llamamos el eclesial, porque estamos los sacerdotes, hay religiosas y hay laicos, entonces ese eclesial es muy interesante. El viernes 6 también otro de los foros con los que el obispo se ayuda es el Consejo Diocesano de Asuntos. Normalmente lo tenemos el último jueves del mes, entonces no debiera haber sido este viernes ni siquiera el jueves, sino hace 8 días, pero lo tuvimos que mandar hasta ahora por situaciones pues de otras actividades y también importantes. Y este Consejo Diocesano de Asuntos Económicos para mí ha sido de muchísima ayuda, porque pues en el Consejo Diocesano Económico hay laicos, y laicos enterados en la materia de la economía, y por lo tanto son los que, conocedores de la situación, controlan y condicionan el uso que se pueda hacer de los recursos. De otra manera uno puede ser muy primario y comprometerse en esto, resolver aquello que realmente no debiera ser,
porque otros asuntos lo piden. El sábado tuve por la mañana confirmaciones en el Santo Ángel. Después al mediodía, a la hora de la comida, tuve un encuentro también muy fructífero con nuestra escuela de teología para laicos Edoctus, con el padre Durazo y Florentino Durazo y su equipo, unos 7, 8 personas. De mi parte éramos 3, los 2 que me acompañaban a mí, para poder de alguna manera ver el futuro también de Edoctus, y fue muy interesante. El domingo tuve una visita muy breve a la reunión mensual de las religiosas de la vida consagrada. Se reúnen todos los segundos domingos de mes, así en un buen grupo en torno a 100 religiosas de todas los carismas, y también es muy interesante porque se busca el que se trabaje en armonía, en comunión, con una calidad de apostolado fuerte. Ya al mediodía de ese mismo domingo, a la 1 de la tarde, visité la parroquia de la Ascensión del Señor, porque era día de la Ascensión, y ese va a ser el tema que voy a tratar en el siguiente segmento, la Ascensión del Señor. La parroquia de la Ascensión la tiene el padre Juan Carlos Delgado, y una parroquia pues muy activa, muy dinámica, un templo realmente de muy buenas dimensiones y completamente lleno, cosa pues que da mucha alegría. Este lunes pasado, fue un lunes pues normal, con el trabajo que normalmente puedo hacer estos lunes, y también en el encuentro con algunos de los candidatos a presidencia municipal, que de alguna manera uno y otro piden que tener algún acercamiento con su servidor, con el obispo, porque pues alguna palabra que no tiene ningún sentido de compromiso con los partidos les puede uno decir, como necesidades, urgencias, etcétera, que hay que cuidar en lo que es la comunidad diocesana. Ayer martes por la mañana tuvimos una rueda de prensa en torno a lo que es la jornada vocacional diocesana. Esto es interesante porque se trata de un encuentro vocacional. Todo mundo, todos nosotros tenemos un llamado, estamos llamados a algo, sea lo que sea, el matrimonio, la vida consagrada o la vida celibatal, también igualmente las profesiones, médico, ingeniero, artesano, etcétera. Es una vocación, y entonces mirarlo, esta vida nuestra, desde la perspectiva de Dios. Y hoy, miércoles, por la mañana, pues mi trabajo de la oficina también muy normal, de todas maneras llevándose todo el tiempo, pero muy normal. Y aquí me tienen concluyendo este día y concluyendo en encuentro con ustedes en este primer tiempo de nuestro encuentro en Koinonia Radio. Muchas gracias, pues vamos a hacer la programa, regresamos con más. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros, 608-3652. Estamos en vivo, 8:13. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida.
Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado, 14 de mayo, a partir de las 9 de la mañana. Restaurante La Escondida. Invitado especial, Padre Carlos Santillán. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Infórmate 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. En Koinonia Radio te damos las gracias por tu preferencia a esta estación católica. Tú eres la razón más importante que nos motiva a la evangelización. Queremos seguir contando contigo. Koinonia Radio te dice gracias. Dios te bendiga. Sigamos la voz del buen pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso, gracias por estar con nosotros. Son las 8 de la noche con 15 minutos, estamos completamente en vivo. Si ustedes quieren comunicarse, será bienvenida su llamada 608-3652. Les recuerdo que tenemos aquí ya varias preguntas para don Rafael Romo Muñoz, pero también ustedes pueden hacerlas a nuestro teléfono en cabina y ustedes van a poder escuchar de don Rafael la respuesta a cada una de sus preguntas, o también si tienen comentarios serán bienvenidos. Vamos a continuar este segundo bloque, como ya es costumbre, con el tema dirigido de don Rafael Romo Muñoz a todos nosotros. Adelante, Jesús. Este es el tema del día con nuestro arzobispo Rafael Romo Muñoz. Y bien, estamos en este tiempo de Pascua que se extiende por 50 días y que ya está por concluir. Este próximo domingo será el día 50, por eso se llama Pentecostés. Será el día 50 a partir del domingo de resurrección. Son 7 semanas completas, 7 por 7, 49, son 49 días. Y el domingo, incluyéndolo, el siguiente domingo es Pentecostés, es el 50, por eso se le llama así, de Pentecostés. Porque además tenía todo su significado dentro del pueblo israelita. Ellos, para lo que significaba para ellos el día 50, con un sentido religioso muy fuerte. Para nosotros es también un día importantísimo porque es el día de la venida del Espíritu Santo, el día en que realmente la iglesia se siente completamente liberada. Los apóstoles se liberan de todo su miedo y salen definitivamente a predicar, sacando de su corazón todo lo que habían aprendido con Jesús, e impulsados por el Espíritu empieza pues la aventura de la iglesia. Pero nos dice muy bien el libro de los Hechos de los Apóstoles que Jesús pasó 40 días después de su resurrección, 40 días vivo en medio de los discípulos, apareciéndoseles en un lado y en otro, apareciéndoseles, porque Él resucitado y glorioso, no es una resurrección como la de Lázaro, ni como el hijo de la viuda de Naín, sino que es resurrección gloriosa, es decir, ni el tiempo ni el espacio le pueden hacer ninguna dificultad, ni el tiempo ni el espacio. Por eso el mismo domingo de la resurrección nos dice el texto evangélico que estando cerradas
todas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos reunidos por miedo a los judíos, Jesús se les presentó en medio, estando cerradas las puertas. Es decir, ni las paredes, ni las puertas, ni el tiempo impide a Jesús moverse. Él se hace presente allí en el lugar. Y por eso dice que se les apareció, porque no iba a estar con ellos permanentemente. Como glorioso, Él ya no tiene un lugar donde debe permanecer, sino que es divino, supera absolutamente todo. Entonces se aparece aquí, se aparece allá. Recordemos que el mismo día de la resurrección, también por la tarde, ya caída la tarde, los discípulos de Emaús van saliendo de Jerusalén y se van rumbo a Emaús, entristecidos, porque no ha acontecido según esto la resurrección de Jesús. Jesús resucitado se les hace encontradizo, se añade en el camino, y ellos van pues muy tristes. Entonces Jesús, dentro de la penumbra, porque ya había caído la tarde, dentro de la penumbra se les adhiere y les pregunta por qué van tan tristes y de qué platican, y ellos le dicen: pues eres tú el único que no sepa lo que ha acontecido en estos días. Jesús les dice: ¿qué cosa? Y ya ellos le relatan todo lo acontecido del martirio de Jesús. Y le dicen a Jesús: esperábamos, nosotros lo esperábamos, pero no ha acontecido así, entonces pues ya nos vamos. Y dice el texto que Jesús los fue acompañando hasta Emaús, o sea, cada vez oscureciéndose más, menos podían reconocerlo, y les iba platicando que como son tardos y cerrados de corazón, convenía que todo eso aconteciera como estaba escrito en la palabra de Dios. Y les fue relatando todos los profetas, y cuando ya llegaban a Emaús, él hizo como que iba a continuar su camino, y ellos le dijeron una frase muy bonita: el mane nobiscum domine, quodiam ad vesperacit. Quédate con nosotros, Señor, porque ya está cayendo la tarde. Mane nobiscum domine, quodiam ad vesperacit. Y entonces Jesús se queda con la invitación de ellos, entra a la casa, encienden las velas mortecinas, se sientan a la mesa para tomar algo, preparan lo indispensable, y cuando ya están sentados tranquilamente, entonces Jesús parte el pan y lo bendice y se les desaparece. Y entonces caen en la cuenta que son los signos propios del Mesías, y que les dejó allí el pan, ¿no?, el partido y bendecido. Y entonces se levantan de inmediato y dicen: regresemos a Jerusalén, tenemos que platicarles a los demás que ya estuvo con nosotros. Y así es, así lo hacen. Pasan esos 40 días y viene el día de la ascensión del Señor a los cielos, lo que celebramos este domingo pasado. Es un día muy importante, muy importante. No le hemos dado el valor que tiene, pero es muy importante, porque imagínense lo que significa que el Señor se va a los cielos y se va. Ya no vuelve físicamente a estar entre sus discípulos. O sea, es a partir de entonces que habrá, sí, manifestaciones de Dios, visiones, apariciones de Jesús, pero ya no es la presencia física de Jesús. Ya Jesús no será objeto de los sentidos. No lo vamos a poder tocar, ni oír, ni ver. Es objeto de la fe. De hecho, ustedes recordarán cómo en aquellas manifestaciones que hay de apariciones, nunca se habla de que la multitud ve a quien los videntes ven. Están emocionados por lo que los videntes viven, pero no pueden ver ni a María Santísima ni a Jesús. Es decir, lo ven los videntes, los que tienen la misión de darle resonancia, pero no lo ven todos los demás, la multitud grande que
que está al pendiente, ve signos, también ve signos, pero no ven al Señor que se aparece o a María que se aparece. Así, el día de la ascensión del Señor a los cielos significa pues un momento fortísimo. Dice Jesús, conviene que yo me vaya. Si no me voy, no les mando al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que les va a enseñar todo, y además para que entiendan bien todo lo que yo les dije. Lo dice también inclusive Jesús, hay muchas otras cosas que no les he dicho. Ya el Espíritu Santo vendrá y los iluminará y llegarán a entenderlas sin que yo lo diga. Si no lo dijo, el Espíritu Santo les motivará. Por eso debemos nosotros celebrar el día de la ascensión pues con grande gozo, ver cómo el Señor reúne como a 500 discípulos y ahí sí, a la mirada de todos, asciende a los cielos, asciende. Es distinto ascensión del Señor que asunción de María. Asciende es el que por sí mismo sube las escaleras, ascender. Asunción es quien no puede subir, sino que lo llevan. Asunta, la toman. A María la tomaron los ángeles y se la llevaron. Ella no podía irse por su propia cuenta porque ella es puramente humana. La mujer más grandiosa que ha tenido la tierra, sí, pero mujer al mismo tiempo, humana. En cambio Jesús es Dios. Por eso Jesús asciende por su propio poder. María es llevada por los ángeles. Cuando sucede este acontecimiento de que Jesús sube a los cielos, los discípulos se quedan embobados mirando al cielo. Y otra vez aquí hay una expresión hermosa de latina, de que se les aparecen dos ángeles y les dicen, Viri Galilei, quid statis aspicientes in cielo. Varones de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo que sube a los cielos volverá, como subió volverá, pero al final de los tiempos. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. Miles de años, ya llevamos 2000 años de la presencia física de Jesús y seguirán otros miles de años, ¿cuántos? ¿Quién sabe? Pero entonces el ángel les dice, váyanse a trabajar. Váyanse a encontrarse de nuevo con los demás hermanos y a trabajar. Ese es el sentido de que están mirando al cielo. Ya, dedíquense, pónganse aquí en la tierra a ser proclamadores del gran mensaje de la presencia salvífica de Jesús entre nosotros. Aquí se encierra pues esta celebración magnífica de la ascensión del Señor a los cielos. Démosle gracias porque Él subió a los cielos para entrar el primero de todas las criaturas al reino de los cielos. Vamos a hacer una pausa. Si ustedes pudieran ver mi cara cuando don Rafael le explica, es que de verdad, Señor, entiendo muy bien las cosas. Me parece de una forma muy, muy clara y muy bien deshebrada, cosa por cosa. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros. Son las 8:27. Regresamos ya con muchas preguntas que ustedes ya han hecho a esta línea telefónica 608-3652. Pueden seguir llamando, estamos para recibir sus llamadas. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ven y sígueme. Un programa dirigido por jóvenes para jóvenes, conducido por el Seminario Diocesano de Tijuana. Escúchanos los sábados a las 11 de la mañana por Koinonia Radio. Yo vengo a proclamar a mi Cristo vivo. Mi llave guardabas dentro de ti todo lo que veías. Escucha cada sábado de 2 a 3 de la tarde Isha Betel.
Mujer, Casa de Dios, por Coinonía Media. Este programa quiere impulsar y motivar la entrega generosa a Dios mediante el ejemplo perfecto de fe, el de María, y que el Espíritu Santo continúe fecundando a Jesús en los corazones. Isha Betel, Mujer, Casa de Dios, sábado, 2 de la tarde. Isha Betel, Casa de Dios. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Sigamos la voz del buen pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Coinonía Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso, gracias. Tercer bloque de este programa, El Buen Pastor. Don Rafael ya está listo para responder a sus llamadas telefónicas. Gracias por habernos llamado. Sabemos que ya muchos hablaron desde muy temprana hora. El día de hoy es cuando más llamadas recibimos desde la mañana para hacerle estas preguntas a don Rafael, pero todavía tiene usted algún tiempecito, nos quedan algunos minutos, son las 8:30. Así que puede llamarnos 608-3652. Vámonos de inmediato pues a las preguntas a don Rafael Romo Muñoz. Adelante, Jesús. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. La Arquidiócesis de Tijuana conversa con su pastor. Muy bien, tenemos la primera llamada y es del señor Jaime Rodríguez. Él manda saludos y bendiciones a don Rafael y hace la siguiente pregunta. ¿Está mal orar por los animalitos de la creación? Pregunta. No está mal de ninguna manera, porque el orar es dirigirnos a Dios. Y entonces nos podemos dirigir a Dios pues dándole gracias por la creación, ¿no? Es lo que hacía San Francisco, ¿no? Que para él el canto de los pájaros, el color de las flores, lo radiante del sol, lo hermoso de la luna, lo hacía a él elevarse a Dios, y por lo tanto les decía a los pajaritos, ya cállense, sí, me están aturdiendo con gritarme la grandeza de Dios, ¿no? Y al sol, hermano sol, a la luna, hermana luna, al lobo, hermano lobo, ¿no? Sí. A las flores también con su belleza, ¿no? Es orar es dirigirse a Dios. Yo me dirijo a Dios por la grandeza de la creación. Muy bien, ahí está para el señor Jaime. Daniel Félix también se comunicó con nosotros. Bendiciones al señor arzobispo. Él tiene 2 preguntas. La primera, ¿puede un sacerdote pasar un día sin celebrar la Eucaristía? Y otra, ¿qué pasa si no cumplo la penitencia de la confesión que se me da en la confesión? ¿Se cancela la confesión? Gracias. Sí, bueno, la primera. En torno a la posibilidad de que el sacerdote en alguna ocasión no celebre la misa, pues sí es factible, ¿cómo no? Puede ser sencillamente por un viaje largo, ¿no? Un viaje de horas y horas, 12, 15 horas, que vas en el avión, o también las 12 horas de carretera, también que tienes que salir muy temprano y ya llegas tarde al lugar donde te detienes, o también por cualquier otra situación que realmente te absorbe el tiempo y te impida, ¿no? Sí, o sea, no, en eso no hay problema. En torno a la segunda... ¿qué pasa si no cumplo la penitencia de la confesión? ¿Se cancela la confesión? Sí, no, la confesión ya quedó hecha, la absolución ya quedó también dada, por supuesto. Lo que tengo yo que hacer es que si realmente se me pasó por lo que sea, porque bien sabemos que fácilmente se nos pasan cosas, pues bueno, acércate de nuevo a la confesión y di, se me pasó, hacer la penitencia. Muy bien. Gustavo Aragón
pregunta, ¿podría por favor explicarme qué aspectos tienen los ángeles custodios? Gracias y mil bendiciones. Sí, bueno, es una buena pregunta. Tiene muchísima repercusión en esta pregunta, Gustavo. Por una parte, en decir, Dios es espíritu purísimo. Purísimo. Como purísimo quiere decir que no hay absolutamente nada de mancha que se oponga a su ser de Dios. Por lo tanto, existe desde siempre, sin principio, y existe para siempre, es decir, sin final. Ese es el Dios como espíritu purísimo. Las siguientes criaturas, pero ya con disminución de realidad, son los ángeles, espíritus que son espíritus puros. No son purísimos como Dios, porque los ángeles dependen de Dios. Dios no depende de nadie. Dios no depende de nadie. En cambio, los ángeles dependen de Dios. Simplemente existen porque Dios lo quiso. Por eso ellos tienen dependencia en su ser. Dependen de Dios. Pero una vez dado su nacimiento o su realidad, ya no tienen final porque son espíritus. O sea, el ser espiritual vive para siempre. Los ángeles son espíritus, entonces viven para siempre. Pero no son espíritus purísimos, entonces no viven desde siempre. Ellos tienen un principio, la dependencia de Dios. Y luego venimos nosotros, los seres humanos, con nuestra alma que es espíritu. Pero esta alma espiritual sí es imperfecta. Sí tiene una condición de la materia. Es decir, mi alma no puede existir sin mi materia, mi alma. Quiere decir esto que Dios crea mi alma en el mismo momento de mi concepción. Por eso la Iglesia defiende tanto el valor de la vida, porque como el espíritu es eterno, no morirá jamás. Mi alma es eterna. Una vez que Dios me dio mi alma, ya no puedo dejar de existir. ¿Te acuerdas aquella canción de Yo soy quien soy y no me parezco a nadie? ¿No? Eso es, o sea, nuestra identidad delante de Dios es definitiva. Entonces, lo que es espiritual, el ser humano, humanamente hablando, no puede llegar a ello. El ser humano no puede entender totalmente a Dios, ni a los ángeles, ni ver a Dios, ni tampoco ver a los ángeles. Jesús mismo nos dice en el Evangelio, solamente yo conozco bien a mi Padre y solamente yo, porque yo vivo con mi Padre. Y yo les manifiesto a ustedes todo lo que mi Padre me ha dicho. Nadie conoce a mi Padre sino yo. Y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. O sea, a Jesús en cuanto a Dios, como Hijo de Dios, pues lo conoce plenamente su Padre, Dios y el Espíritu Santo. Pero nosotros como seres humanos no. Entonces, nadie conoce bien a mi Padre sino yo, que soy el Hijo, y todos aquellos a quienes yo lo dé a conocer, dice Jesús en el Evangelio. Entonces, ¿cómo imaginarnos a los ángeles? Pues es imaginación. No es que nosotros podamos encontrar a los ángeles con una medida humana. Los vamos a representar humanamente. O cuando el ángel también se hace presente en una aparición, pues tiene que tomar de alguna manera una cierta forma humana, como lo comentábamos al principio del Evangelio, que unos ángeles se aparecen a los apóstoles y les dicen: varones galileos, ¿qué están haciendo allí parados mirando al cielo? Váyanse a trabajar, ¿no?
O también como Jesús, que les dice a los discípulos y a los que lo rodean, quien haga daño a un niño se la verá conmigo, porque los ángeles custodios guardan a los niños por siempre, pero no los podemos ver. Los niños pueden tener visiones también, pero no es la realidad. O sea, al espíritu no lo podemos ver. Al espíritu, nuestra propia alma no la podemos ver. La propia alma, como es un ser realmente consistente, es el que nos motiva y nos conduce, pero no lo podemos ver. Y por eso la ciencia, puramente ciencia, muy difícilmente va a hablar de Dios, muy difícilmente, porque la ciencia por sí misma no puede llegar a Dios. Solamente aquella ciencia que tiene una cierta inspiración cristiana, pues son los que pueden hablar de Dios con facilidad. Solamente la doctrina católica, pues, o la doctrina en general. Muy bien, pues vamos a continuar con más. Tenemos un minutito antes de irnos a la pausa. Si alcanza don Rafael a responder, si no, continuaremos en el siguiente bloque. Cristóbal Pérez se comunicó. Buenas noches a don Rafael y pregunta: ¿en qué creen los adventistas del séptimo día y de dónde sacan su nombre? Sí, pues son, ya la vez pasada hablamos de las sectas cuando me preguntaban sobre el docetismo. Las sectas tienen su origen en el tiempo, pero sin vinculación directa con Jesús. Yo pregunto, ¿qué se le puede decir a alguien que dice nosotros somos la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cómo le puede uno decir que no? Hay esas 4 razones de la Iglesia Católica: una, santa, católica y apostólica. Y la fundamental para poner la diferencia es apostólica. Es decir, si tú me pruebas que vienes de los apóstoles, vienes de Cristo. Claro. Y eso nada más nosotros, Juan 23, Pablo VI, Benedicto XVI, 266 papas. Continuamos en el siguiente segmento. Hacemos la pausa, quédese con nosotros, estamos en vivo 8:41, 608-3652. Comuníquese con nosotros. Don Rafael Romo Muñoz, después de la pausa, continuará con más aquí en El Buen Pastor. No le cambies, no le cambies. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. El grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 22 de mayo, a partir de las 5 de la tarde, te esperamos en Jardines del Sol. Costo por persona 150 pesos, incluye degustación de postres. Esta función es pro ayuda a Koinonia Radio. Apóyanos. Reserva tus boletos al 608-3652. El Velorio. 2 actores, drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sigamos la voz del buen pastor. Don Rafael Romo Muñoz ya está de regreso. Koinonia Radio. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida. Ya estamos de regreso, último bloque de este programa Koinonia. Bueno, estamos en Koinonia Radio. El programa El Buen Pastor, don Rafael está con nosotros, 8:43. Continuamos con las preguntas. Esta es una llamada de Tere Álvarez. Saludos a todos en cabina y principalmente a don Rafael. Bendiciones. Sí, muchas gracias, Tere. Igualmente, todos nosotros oramos por ustedes que nos tienen presentes en su corazón.
A esta otra pregunta de Fernanda Gallegos, pregunta, ¿es verdad que Cristo... Ay, hasta siento feo decirlo. ¿Es verdad que Cristo despreció a su madre, como dicen los protestantes? Gracias, que Dios lo bendiga, y me gusta mucho su forma de explicar. Sí, muchísimas gracias, Fernanda. No, de ninguna manera. Imagínense, ¿cómo va a ser eso en María? Cuando mucho más adelante de eso, cuando Jesús en las bodas de Caná condiciona a Jesús para que haga el primero de sus milagros. En el Evangelio lo dice expresamente. Fue el primero de los milagros que hizo Jesús en las bodas de Caná. Y lo hizo porque a María simplemente lo condicionó. Fue María la que le dijo, hijo, ya no tienen vino. Y Jesús le contestó, pero ¿qué tenemos que ver nosotros? Porque no ha llegado mi hora. Y María, sin contestarle más, simplemente les dice a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Y lo condicionó. Y Jesús tuvo que hacer con grande amor lo que María estaba esperando que hiciera. No, de ninguna manera. Son expresiones que se usan. En la palabra de Dios es histórica en cuanto que nos revela pues una realidad que se produjo, ¿no? Que es, pero no es ni una biografía ni un libro con tendencia ideológica, ni mucho menos. Es lo que está escrito, como lo dice el mismo apóstol, para nuestro crecimiento. De tal manera que lo que Jesús dice definitivamente, y las actitudes que se puedan tomar, es para nuestra enseñanza. Si pareciera que Jesús pone en mal a María, al contrario, lo que hay que leer ahí es que nadie cumplió la palabra de Dios mejor que María. Quien escuche la palabra de Dios y la lleve a la práctica, ese es mi padre, esa es mi madre, esos son mis hermanos. Y María, fundamentalmente. Muy bien, tenemos más preguntas. Esta es de Belén Aceves y dice ella, yo soy estudiante de medicina y en conversaciones con mis compañeros algunos dicen que el universo es obra de la casualidad. ¿Hay posibilidad de que esto sea posible? Gracias, Dios le guarde. Qué bueno esta pregunta, Belén. Pues mira, perdonando con un poquito de ironía, yo diría, ¿quién es la casualidad? Ya con ironía, ¿quién? Es decir, hay un ser personal ahí. Claro. En el libro de la sabiduría, en el capítulo 8, hay una serie de llamados de atención en donde, y el libro de la sabiduría es del Antiguo Testamento, donde dice, ¿qué es lo que te llama la atención del universo? Su belleza del universo. Imagínate qué tan hermoso no será el autor de esa belleza. ¿Qué es lo que te llama la atención? El poder del océano. Imagínate qué tan poderoso no será el autor de ese poder. ¿Qué es lo que te llama la atención? El orden maravilloso del universo. Imagínate qué inteligencia tan prodigiosa será la que hizo todo eso, ¿no? Eso como para darnos a entender que no, la casualidad. Inclusive Cicerón, que fue antes de Jesucristo y que pues, no podía llegar a pensar en esto, sin embargo, él dice, pásate toda la vida, desbarata un poema en las letras del poema, desbarátalo, pásate la vida aventándolo al aire y recogiendo lo que caiga, jamás saldrá escrito el poema, jamás. Porque pues no, eso sería casualidad, y pues no es casualidad, ¿no? Bueno, pero por otra parte también San Pablo en la primera de todas sus cartas, que es la carta a los Romanos, en el primer capítulo expresa más o menos por el versículo 15 al 20 y tantos, dice,
Nadie puede justificar su no creer en Dios. Nadie. Porque a Dios lo descubrimos por la creación, por la naturaleza misma. Es decir, lo mismo que dijimos ahorita, ¿no? Qué belleza del universo, qué poder, qué extraordinario. Acaban de decir ahora en las noticias, ¿no?, de cómo los investigadores de la NASA acaban de encontrar más de 1000 planetas nuevos que no pertenecen a nuestro sistema solar. Y esta es una maravilla. Estoy descubriendo constantemente esos seres siderales que se mueven porque hay fuerzas de gravedad. Imagínate el universo. ¿Cuánto tiempo tiene el Sol iluminándonos y calentándonos y no se acaba de consumir? Sí. Toda la historia de la humanidad es: el Sol se sigue combustionando, el Sol se va a acabar. ¿Pero cuándo? Si ya tiene millones de años dándonos calor. Y bueno, esas son las fuerzas de la naturaleza que Dios ha puesto allí. Claro. Albino Méndez pregunta: ¿qué diferencia hay en bautizar por inmersión, infusión o aspersión? ¿Y cuál es la forma correcta? Gracias. Sí, bueno, simplemente son formas. Las tres naturalmente que son válidas. En algunas circunstancias sí muy cercanas definitivamente, y con motivo de enseñanza. Unas 3 o 4 veces en toda mi vida, en mis 50 años ya de sacerdote, unas 3 o 4 veces yo he hecho bautismo por inmersión. Sí, cuando a la criaturita, preparando un baño suficientemente profundo, se le hace entrar completamente y sacándolo desde luego inmediatamente, ¿no? Pero y para el bautismo, o sea, puede ser, o el nuestro, que es sencillamente por el bautismo nuestro normal de derramar el agua sobre la cabecita, o inclusive hasta por aspersión también. El hecho es que el agua toque en nuestro ser, ¿verdad? Pero lo normal es el que usamos normalmente en nuestra capilla, en nuestra iglesia, que derramamos un poquito de agua en la cabeza de quien se bautiza. Pero es válido los tres. ¿Sí? Ok. Alejandro Hernández pregunta: ¿quién tiene mayor autoridad, la iglesia o la Biblia? Gracias por su respuesta. Bueno, aquí yo pondría un poquito de paralelismo, como lo expliqué antes, de que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11: nadie conoce bien al Hijo, o sea, a Él como Hijo de Dios, sino a mi Padre que está en el cielo. Y nadie conoce bien a mi Padre que está en el cielo, sino yo, que soy el Hijo. Y lo sabrán todos aquellos a quienes yo les hable. Entonces, en la Biblia, si no es porque la iglesia la emplea, pues la Biblia no surtiría ningún efecto. La Biblia no surte efecto sola. La Biblia es la palabra de Dios, pero si no la comunicamos nosotros, no surte efecto. Entonces, decir cuál tiene más autoridad, pues no, como no es muy legítima la pregunta, ¿verdad? Porque es tan válido uno como lo otro, pero repito, la Biblia, que es la palabra de Dios, sin el ministro que la explica, que la interpreta, que la da a conocer, pues no surte efecto. Muy bien. La señora Mercedes Martínez: saludos a don Rafael, siempre me da mucho gusto escucharlo y cuando lo veo, más gusto todavía, dice ella. Dios le bendiga. Muchas gracias, Michita. Igualmente mi oración por usted y su familia.
Tenemos un minutito, no, es que estoy tratando de buscar una respuesta que sea así, ¿no? Y no hay ninguna, señor. Así que yo creo que vamos a reservar este último minutito para que usted nos dé algún último mensaje, y agradeciéndoles a todos ustedes que nos hayan acompañado esta noche. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco mucho en los controles técnicos también a Jesús, que está con nosotros, Jesús Cruz, y a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos quedamos con 50 segundos para el último mensaje de don Rafael y también la bendición para esta noche. Y Jesús nos dice diciéndolo a los discípulos que les va a enviar el Espíritu, que les dará a conocer todo. Y realmente el Espíritu es el que puede hacernos, inclusive nos lo dice el apóstol, nadie puede llamar a Jesús mi Señor sin la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, estamos por celebrar este domingo ya la venida del Espíritu Santo. Abandonémonos en Él. Yo les digo siempre en las confirmaciones a los que se confirman, díganle al Espíritu Santo, ven a mi corazón, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y les pido, repítanselo, ven a mi corazón, Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Y les doy la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. El buen pastor, el buen pastor. Gracias por habernos sintonizado el día de hoy. La próxima semana te esperamos para conocer el mensaje que nuestro pastor, don Rafael Romo Muñoz, tiene para sus ovejas, para su pueblo. El pastor es la imagen y el ejemplo de Cristo. Síguelo. Dios te bendiga.